Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este nuevo programa de Charlas de Leyenda. Mi nombre es Abraham Villedas, gracias por darnos el placer de su atención, muchas gracias a los compañeros de producción que nos acompañan en esta tarde-noche, gracias por estar apoyándonos en esta transmisión. Y bueno, como ustedes saben, este programa me acompañan en este lugar el maestro Rodrigo Machuca y el licenciado Alejandro Romo. Nosotros vamos a estar charlando de leyendas. Ya la semana pasada empezamos con esta serie hablando de la leyenda de Don Juan Manuel, por allá en el centro histórico, en la calle de Uruguay. Y bueno, pues yo no estuve, pero hoy sí estoy aquí de cuerpo presente. Y bueno, pues hoy de cuerpo pues medio completo, porque tampoco es que uno diga que cuánto cuerpo hay, pero pues es lo que tenemos. Aquí se compensa. Y aquí está. Sí, exacto, de alguna forma. En fin. ¿Ustedes han visto el logo? Eso quería platicárselos porque yo me quedé con la idea de que no se los habían comentado a ustedes la semana pasada. El logo de Charlas de Leyenda tiene una cuestión heráldica importante. En algún momento, en alguna comida que tuvimos los tres, empezamos a dilucidar acerca de cómo tendría que ser esto. Y decidimos unir en esa cuestión heráldica nuestros apellidos. Y particularmente el ave fénix corresponde al apellido Romo. Correcto. El león rampante corresponde al apellido Montenegro. Y la cruz flordelisado, la cruz formada por flores de lis, le corresponde a Villegas. Villedas no tiene heráldica. De Villedas prácticamente no sabemos mucha cuestión histórica. Creemos realmente que el señor juez se equivocó en la cuestión del registro, pero ocupamos la cruz flordelisada en alusión a el Villegas, nada más le cambiamos ahí los colores. Pero bueno, eso es lo que está en Charlas de Leyenda. Y bueno, empezando ya el programa, les queremos mandar algunos saludos a Fernando López y a Marlene Salgado. Un saludo, un abrazo, gracias por acompañarnos en esta tarde de Charlas de Leyenda. Y bueno, ya vamos a entrar en acción, vamos a entrar en la charla. El tema de hoy es la leyenda de la mulata de Córdoba. Particularmente es una de las leyendas más importantes que nosotros encontramos en el México colonial, en el México virreinal. Es una leyenda que nos da mucho para hablar, desde el tema político con las castas hasta el tema jurídico con la Inquisición, en cuestión de los juzgados, inclusive también con la cuestión religiosa propiamente, también por la brujería de la propia mulata. Es una leyenda de la cual todos tenemos un conocimiento, porque aquellos que hayamos ido a la escuela primaria, en el libro de tercero o cuarto, estaba escrita la leyenda en los libros de español, de castellano. Entonces, bueno, ahí tuvimos un primer acercamiento. He de decir que particularmente la leyenda de la mulata de Córdoba es importante para mí, porque en alguna ocasión en la escuela, en la ex escuela de medicina, el Palacio de la Inquisición, actualmente Museo Escuela de Medicina, ahí escuché por primera vez a un narrador oral que es el maestro Marconio, a quien por cierto pues le mandamos un muy cariñoso saludo. Ahí fue una noche de museos. Yo fui a ver narración oral, todavía sin saber lo que era la narración oral, y escuché esa plática de la mulata de Córdoba en el lugar de las cárceles secretas de la Inquisición, y fue cuando dije, yo que tengo que narrar leyendas, quiero narrar esa leyenda y quiero hacerlo por lo menos un poquito cercano a como lo hace Marconio. Y de alguna forma para mí la mulata de Córdoba se convirtió en ese punto de quiebre, de empezar a hacer las cosas. Entonces bueno, pues vamos a hablar de la mulata de Córdoba en este lugar. También nos está viendo Oralia Núñez, mira qué curioso. Yo pensé que no nos iba a ver, bueno. Pero qué bueno. Saludos a nuestra productora. Saludos a Oralia.
que está aquí, que está aquí al lado viéndonos en su celular. Y también está Francisco Ponce. ¿Qué tal, Francisco? Panchito, un abrazo muy grande. Y también está aquí Chuchito, que nos está ayudando. Bueno, nos ayuda desde el cielo, pero también Jesús, su homónimo. No, más bien su antónimo, porque es todo lo contrario. Está aquí ayudándonos atrás de la cámara. No lo pueden ver, gracias a Dios. Pero está ahí atrás de la cámara. En fin. Íbamos a decir que íbamos a entrar, porque ya nos vamos, vamos a entrar, vamos a entrar en consideraciones, vamos a hablar de la mulata de Córdoba, y me gustaría hacer un pequeño bosquejo de la leyenda, y para eso le quiero ceder la palabra al maestro Rodrigo, para que nos dé un bosquejo. Ya saben que al final del programa vamos a escuchar la narración, entonces esto nada más es como para ir entrando en calor. Entonces, bien, tenemos, bueno, antes que nada, un saludo a todos. Y bien, la mulata de Córdoba es una anécdota que ocurre en el primer cuarto del siglo XVII, en Córdoba, Veracruz. Es una mujer muy bella y que se caracteriza, es conocida por tener este don del manejo de las artes, de la hechicería, ¿no? Hay que dejar muy en claro, lo haremos más adelante en el programa, lo que es la hechicería y la brujería. Esta mujer que se dedica a adivinar la suerte, a hacer conjuros, en algún momento es acusada ante la Inquisición por lo que hace, es traída a la Ciudad de México, es enjuiciada, y estando en la cárcel de una forma mística, mágica, esa mujer logra salir de la cárcel de la Inquisición, ¿no? Podríamos decir que el gran escape que tiene, la gran fuga que tiene la cárcel de la Inquisición, una bruja, una mujer acusada de brujería, que bajo sus dones y su conocimiento sale de aquí. Esta leyenda es emblemática por el peso que tiene ese hecho de la fuga. Esa salida, el haber salido de la cárcel, ese sitio tan aterrador, ese sitio que generaba miedo, que generaba temor en la gente, logra salir. Creo que ese es el gran poder que tiene la mulata de Córdoba y por lo que ha trascendido. Porque al final de cuentas es una esperanza de salir de aquello que lo oprime a uno. Me atrevería a decir que eso es lo que hace que la leyenda de la mulata de Córdoba sea tan atractiva a la gente. En ese sentido, antes de concederle la palabra a Alejandro, me parece también que es importante lo que menciona Rodrigo por una razón. En la historia del Tribunal del Santo Oficio en la Ciudad de México, en la Nueva España, no podemos hablar de más de 2 escapes comprobados. Uno de ellos, el muy famosísimo personaje que nosotros ahora conocemos como el Zorro, es quien le da inspiración, que sería Guillén de Lampart. Él se escapa del Palacio de la Inquisición, logra fugarse, y después sería esta fuga mística propiamente de la mulata. Pero ahorita vamos a hablar de procesos. Ya tenemos un bosquejo de la leyenda. Alejandro, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, yo creo que se resulta importante para poder entender a la mulata de Córdoba, retrotraernos en el tiempo, irnos a un poco más de historia, a la parte formal, la parte de que los negros o la raza negra interviene directamente en América. Y esa parte la vamos a tener desde la época de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es el primero que es declarado virrey directamente por su majestad, y él va a tomar a la población indígena como esclavos. Y eso lo mismo pasa muy al inicio cuando Hernán Cortés logra la conquista del centro de Mesoamérica. Vuelve a hacer lo mismo, a tomar a los indios como esclavos. Pero hay que ver que también la historia nos va a marcar la primera llegada de los negros. La primera llegada de los negros en América mexicana, por decirlo así, nos va a llegar directamente con Fernández de Córdoba.
Fernández de Córdoba va acompañado de 8 individuos de raza de color negra, los cuales en la zona de Campeche son tomados prisioneros y literalmente son devorados. Son devorados por las comunidades indígenas que al final de cuentas a ellos no los consideraban dioses, sino los consideraban como animales. Bueno, tenemos también, que eso nos va a llevar también muy de la mano a lo que son las bulas papales. En 1537, poquito después de la conquista, es cuando Pablo III decide darle la categoría de hombres libres a los indios. Entonces, al no ser ya esclavizados, las encomiendas ya no pueden hacer uso indiscriminado de la mano de obra de los indígenas. Entonces, lo que van a hacer es traer a los negros, por 2 razones. La primera, porque la raza negra era más resistente al trabajo que los indígenas, y por otra razón, porque los indígenas, derivado de las pestes traídas, como dicen, de un negro que venía con Panfilo de Narváez, Estebanico, como la viruela, estaba diezmando a la población. Tenemos, por ejemplo, que en un rango de 50 años, los portugueses, junto con los españoles, llegan a traer alrededor de 620,000 individuos de raza de color. O sea, estamos hablando que son muchísimas personas. Sin embargo, estamos hablando que también la población indígena estaba reduciéndose a pasos agigantados. En menos de 100 años, estamos hablando que el 90% de las comunidades indígenas se diezmaron. Derivados de eso, llegan los indígenas, o los negros más bien, a ocupar las zonas donde era la mayor afluencia económica, el puerto de Veracruz. Por eso vamos a ver que en Veracruz hay tanta gente de color negra. De hecho, Córdoba se va a fundar por 30 familias de españoles en contraposición a otra comunidad que se forma que se llamaba San Lorenzo de los Negros. San Lorenzo de los Negros viene también por una rebelión de negros, la famosa rebelión de Yanga. De hecho, hasta hace poco se conocía el pueblo como San Lorenzo de los Negros. Es en el siglo pasado que le dan el nombre de Yanga al pueblo de Veracruz, al municipio de Yanga. Y eso me ya da pie a hablar un poquito de la rebelión de Yanga. Yanga es un indio cimarrón, pero es un negro cimarrón que es traído de Ghana. Él inmediatamente que llega aquí no se emancipa, sino por el contrario, se va a las sierras, a las cimas, por eso el nombre de cimarrones a los negros, y se va acompañado primero de 30 a 60 negros. Posteriormente su población es alrededor de unos 500 negros los que él trae, y que lo van a hacer es poner en jaque al virrey. Y lo van a poner ¿por qué? Porque justamente ellos se dedicaban a asaltar lo que eran las diligencias de la ruta comercial que corría de México a Veracruz. Entonces, como teníamos esa parte, sí estaba causándole problemas económicos a la corona. En 1609 el virrey trata de apagar la rebelión, sin embargo no se puede. 9 años después el virrey tiene que negociar con los negros y darles la categoría de pueblo libre. Estamos hablando que, aquí los historiadores me pueden colgar, yo considero que realmente el pueblo de Yanga, o la comunidad de San Lorenzo de los Negros, es el segundo pueblo libre que existe. Aunque nos van a considerar como el primero, yo considero al primero a Tlaxcala, pero eso sería tema de otro programa, por aquello de la ayuda que dieron los tlaxcaltecas a Hernando de Cortés, tuvieron un trato especial, pero bueno, eso es caso aparte. Entonces, lo que hacen es obtener directamente del virrey el reconocimiento como un pueblo libre. Entonces, en contraposición, es que en 1618, igual, como eran pueblos vecinos, para asegurar la frontera entre españoles y negros, es que se da esa libertad de los pueblos. Posteriormente yo creo que vamos a hablar un poquito más de castas. ¿Piensas que castas? Sí. Ahorita, por lo pronto, para ahorrarnos el futuro programa, Tlaxcala no fue pueblo libre porque nunca fue pueblo esclavo. No, por eso. No, por eso. Pero fue reconocido como pueblo vasallante. Pero no fueron esclavos. Entonces nunca no fueron podían esclavos. ser libres. Y los negros sí, siempre fueron esclavos. Sí. Por eso es el primero. Entonces no va a haber programa futuro, olvídenlo. Saludos a Eleazar Salinas, hablando de negros. Mi amigo es un poquito morenazo. Le mandamos un saludo, pero con respeto. No estamos hablando. Él no es cimarrón.
Muy similares, sí, exactamente. Ya se pone barbaridades en el Facebook, borra sus comentarios porque son muy dados a hacer eso. Justo, dijiste castas. La mulata, y aquí me gustaría entrar, han de saber ustedes que Rodrigo por ahí encontró un texto bastante interesante, sí, haciendo alusión propiamente a la mulata, un caso propiamente inquisitorial que está documentado en el AGN, sí, y quiero que nos platique un poco de eso que encontró por ahí. Bueno, hay algo muy interesante en esos textos que encontré, fueron textos en el que logré encontrar un poco más como de carne. Es un libro que está en la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y que tiene mucho de investigación en el AGN. Y hay otro texto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que también habla de este personaje. Cuando hablamos de la mulata, nos referimos a ella como tal, pero resulta que en el proceso del virreinato propiamente dicho, son 5 grandes mujeres, o 5 mujeres importantes acusadas de hechicería. La única que corresponde a la zona de Veracruz es una mujer llamada Leonora de Isla. Es una mulata, pero el texto nos comenta que ella viene de Cádiz, que ella fue criada, fue sirvienta de una monja. Y es interesantísimo esta investigación que hace, porque cuando a ella la enjuician por actos de hechicería como tal, el texto nos platica de que la persona que la acerca a lo que es el arte de los conjuros, de las oraciones, de ir ahora sí que aventando hechizos, como se diría vulgarmente o coloquialmente, es la misma monja. La misma monja utiliza un conjuro para pedir información por un hermano de ella, pero no lo usa ella. Le pide a esta mujer, a esta mulata, que ella haga el conjuro. Entonces es una oración, por así decirlo, que se le dedica al ánima sola. Uh-huh. Y lo que platica es de que cuando ella es procesada en la Inquisición, ella comenta que la oración era para pedir información, vaya la situación, de un hermano de la monja que estaba en Filipinas. Como resultado, a la habitación, a la ventana de la celda de la monja, llega un pato con el ala quebrada y bañado de sangre. Y lo que dice la mulata es de que aquel pato a la monja le dice: dime qué es lo que quieres, mujer, ¿por qué no me dejas ir a descansar? Sí, o sea, es una cosa... Okay. No, bueno, eso es una inclusive hablaba pato, ¿no? Era un pato muy bilingüe. Pero no sería raro esa reminiscencia de que la propia iglesia o miembros de las castas religiosas o algún representante de la iglesia tuviera ese tipo de pláticas. No, bueno, da gracias a Dios que ya no existe la Inquisición. Eso me recuerda mucho, por ejemplo, tú lo debes saber mejor que yo, el pasaje bíblico de Saúl y Samuel. ¿Por qué lo vas a ver yo? Pues porque... No, bueno, y luego, ¿qué dice Saúl y Samuel? Samuel, el profeta fallecido, era el consejero de Saúl, y Saúl, para pedirle referencias sobre David, consejo, vaya a hacer una invocación directamente a la... Sí, en ese sentido hay que pensar que la Iglesia Católica habla acerca de la intercesión de los santos ante Dios. Y entonces tú te comunicas con tu abuelo fallecido, con tu abuela fallecida y pides: oye, abuelita, no sé, por favor, haz que me den un programa nuevo. Pero en este caso se refiere específicamente al fantasma de Samuel. Al fantasma, sí, la Biblia habla mucho de fantasmas. Cuando vayan con un sacerdote y les diga que no creen en fantasmas, la Biblia habla de fantasmas. Cuando Pedro ve a Jesús caminando, no surfeando, caminando sobre las olas, Pedro se espanta y dice: ay,
bueno, no sé qué haya dicho, pero hace alusión a un fantasma. Y los que están ahí le dicen, no, es Jesús. Y no, pues vente para acá. Y ya Juventino Rosas hizo otra cosa. Sí, ándale, ¿no? Así yo creo probablemente estaba leyendo la Biblia y dijo, ay, Jesús caminando y sobre las olas. ¡Pum! Bueno, ya está. Ahorita está hablando Rodrigo Machuca de una mujer que viene de Cádiz, mulata. Yo platicaba con él el día de ayer y le decía, bueno, a mí me brinca un poquito la cuestión de una mulata que viene de Cádiz. Claro. En ese sentido, tú, Alejandro, que me decías, que querías mencionar acerca de las castas, hay que tomar en cuenta también un sentido. Durante los siglos XVI y XVII, la mezcolanza de personas, de sangre, fue tanta que realmente todavía siglo XVI y XVII no teníamos un sentido estricto de castas. Va a ser ya muy entrado el siglo XVIII cuando se va a hacer esa diferenciación de castas, ¿no? Y básicamente lo que se hace con los nombres que se le dan en las castas es más bien como una especie de publicidad o propaganda que realmente se hacen los cuadros de castas aquí en México para venderse en Europa. Porque aquí era muy difícil que se distinguiera exactamente que era una casta de otras. ¿Por qué? Porque la iglesia manejaba los nacimientos y era muy dado que las personas mintieran sobre su origen. Ahora lo de la mulata de Córdoba no se me era tan raro que fuera de Cádiz, porque al final de cuentas partimos de que son 3 razas, básicamente, las que van a hacer la mezcolanza, y derivada de esa mezcolanza es como se van a derivar las castas. Y en este caso, en algunos textos mencionan que la casta de los mulatos es precisamente entre moros, negros y españoles. O sea que si sería de Cádiz, hay que considerar que desde el siglo VII hasta el siglo VIII hasta el siglo XV, España estuvo sometida por moros árabes, pero no árabes blancos como los de Medio Oriente, sino la parte norte de Marruecos, la parte de los beberiscos, ¿no? La parte negra. En algún momento yo dentro del estudio había conocido un caso documentado de la AGN donde se hacía alusión inquisitorialmente a una mujer que era procesada literalmente por brujería. Y es un caso en el cual la mujer ya no era sentenciada o no se le cumplía la sentencia porque la mujer se escapaba. Algo muy importante que ocurría en ese proceso inquisitorial es que la mujer se escapaba, pero junto con el escape de la mujer estaba el escape del alguacil de la casa. Qué caray. Entonces, eso es la única vez que ha sucedido. Nunca más. ¿El escape no era hacia nunca más? No. Entonces, en ese sentido, se decía que era el proceso más cercano a la cuestión de la leyenda de la mulata, propiamente en la Nueva España. En ese sentido, Rodrigo encontró este texto, que es una situación distinta. Ajá. Oye, pero yo tenía entendido, sácame si de la duda estoy equivocado. Salte de una vez. ¿Me voy? No, decía que no importaba que aunque la persona no estuviera, porque muchas veces las personas que si eran condenadas a la hoguera o eran condenadas a sufrir algún suplicio físico, lo hacían en esfinge. Que al final de cuentas, si era mandada al cadalso, a la pira, era realmente llevada por un muñeco. De un muñeco a su usanza, y era un monigote, al final de cuentas era prendido en fuego. Sí, bueno, saludos a María Ingracia Trujillo, un saludo, un abrazo. Mañana nos veremos en la lucha libre. Mañana tenemos recorrido con México en el corazón. Vamos a las luchas libres mañana. Este mensaje ha sido patrocinado por México en el Corazón. No deje de seguirlo todos los lunes a las 11 de la mañana también. Hay un gran conductor. Pero ¿sí? bueno, ¿No eres tú? Bueno, es que no llegó. Entonces, sí. Lo que dice este señor es cierto. En ocasiones cuando el Tribunal del Santo Oficio encontraba culpable a una persona,
No necesariamente porque se escapara, porque ya lo hemos dicho, era muy complicado que una persona lograse escapar del Tribunal del Santo Oficio. Pero sí lo que ocurría muy seguido es que las personas fallecieran a lo largo del proceso. Claro. Inclusive una persona que fallecía no es que se diera carpetazo al asunto. El asunto seguía, se seguían las investigaciones, se resolvía qué es lo que pasaba, se daba sentencia, y si la persona era condenada a, en este caso, morir en la hoguera, al momento que se hacía el auto de fe, los procesados salían en orden del tribunal del Palacio de la Inquisición. Las personas salían en una especie de procesión solemne. Casi siempre a la cabeza de esta procesión iba el estandarte del Tribunal del Santo Oficio, iba una cruz bordada con hilos negros, generalmente en una tela de terciopelo rojo como símbolo de la pasión, y atrás iban los acusados en orden de sus delitos. Generalmente se ponían en primer lugar los herejes, después los judaizantes, posteriormente los bígamos, posteriormente los brujos, luego los hechiceros y al final los delitos con menos valía, como por ejemplo los embusteros. Y hasta el final de la procesión iban personas familiares del Tribunal del Santo Oficio. Cuando uno hace alusión a familiares del Santo Oficio, no es que los parientes carnales, cosanguíneos de las personas fueran, sino toda persona que trabajara para el Tribunal del Santo Oficio se le conocía como familiar. Entonces hacia la parte de atrás iban los familiares del Santo Oficio cargando justamente estas efigies. Entonces, si uno va a consultar algunos procesos inquisitoriales a la AGN, va a encontrar al final que dice, se le quema en efigie. Se hacía una figura de madera, generalmente del tamaño de la persona que había sido enjuiciada, y se le pedía a los familiares que tenía que llevaran ropa. La ropa originalmente de él se le montaba al monigote, se le llevaba a la hoguera y se leía: esta persona que murió hace un par de años va a ser quemada porque se le encontró culpable de brujería. Y entonces se colocaba ahí la persona y se incendiaba eso. Entonces es ahí donde también se crea este famoso dicho de, pues es que estás bien quemado. Sí, claro. ¿No? Ya estás quemado con la sociedad, ya nadie te cree, ya nadie te quiere, ya estás quemado. Por esa razón, no mires así, no mires así. Es que es muy directo. Esa es la razón. Bueno, es que el objetivo primordial no era precisamente quemar a la persona, era salvar su alma. Eso es muy importante. Cuando ustedes se ponen a leer cosas, pues no sé, en internet, en Facebook, hoy en día que tenemos mucho crítico de historia del arte y ese tipo de cosas, historia de la iglesia y demás, encontramos muchas causas en contra del Tribunal del Santo Oficio. Hay realmente una leyenda negra en torno al Tribunal del Santo Oficio, una leyenda negra que se va a dar mucho a partir de las independencias de los ahora países sudamericanos. Se empieza a crear todo en contra de la iglesia cristiano-católica, ¿no? Entonces, en ese sentido se crea todo en contra de la iglesia y se pierde el objetivo principal que tenía la Santa Inquisición o el Santo Oficio, que era la remisión de los pecados de las almas. Es decir, no importaba que tú te murieras, porque al final de cuentas tu cuerpo es propiamente carne de gusanos, ¿no? Y muchos gusanos, en algunos casos. ¿Qué eso significa, La naturaleza compensa, ¿no? La falta de gusanos. Bueno, pero espérate. Entonces, en ese sentido, se generaba esa persona, ya ha fallecido, pero su alma muy seguramente está penando todavía. Entonces, para que el alma no pene, se tiene que llevar a cabo el proceso y llevar a cabo la purificación de espíritu de esa persona. Y muchas veces no solamente de la persona, sino también de su descendencia. Hay que recordar también cuestiones teológicas, aquello de que la maldición de una casa trasciende hasta por 3 generaciones. Si a ustedes en su casa les va mal, piensen qué hicieron sus bisabuelos. O sea, no es nada más de en qué la regaron ustedes o sus padres, sino las generaciones más atrás. Y hablando de eso, manda saludos José Villedas. También, ¿no? Piensa lo que hizo el señor José Hay que Villedas. pensar exactamente sus delitos, sus pecados. Saludos al señor José Villedas, por cierto. Entonces,
Sí, pero más de lo que tú leíste. Ok, hay una cosa bien interesante que creo que hay que denotar. Supongo que vas a tocar el tema más a profundidad ahorita que hables de la Inquisición. La diferencia entre hechiceros y brujos. El brujo es indiscutiblemente alguien que se ha dado, que incluso en algunos textos maneja, que se ha dejado seducir por el mismo diablo. Y en el caso de la hechicería, es una persona que utiliza métodos, objetos o rituales en los que involucra la naturaleza para la modificación de alguna actitud en un semejante. Esta descripción nos la hace Heriberto García en un libro que es muy interesante que se llama El mundo de la magia y la hechicería, que se publica en 1990 del editorial Panorama. Con esto nos vamos a algo que incluso lo hemos platicado tú y yo cuando hacemos el recorrido de Coyoacán, sobre todo tú que eres el que lo maneja con más mayor sapiencia, el hecho de los utensilios o de lo que se utiliza para la hechicería, ¿sí? Desde conjuros como lo del ánima sola. Hay un conjuro maravilloso que platican en este libro que encontré sobre Leonor de Isla, de Santa Marta Buena y la Santa Marta Mala, ¿sí? Es interesantísimo porque más es la misma figura religiosa, a Santa Marta, pero según cómo la invoques es para lo que lo vas a utilizar, ¿no? Okay. Entonces la Santa Marta, pues al final de cuentas, si ves los conjuros, pues así como que muy buena, pues no era, pues ¿no? que depende, si es Santa Marta Catitla, yo creo que sí. Bueno, es Zacatecas. Sí, es muy mala. Muy mala. Bueno, ustedes dispensarán. Hablando de cosas inquisitoriales, exacto, cuando una persona era denunciada, cualquier persona que te caía gorda, podías denunciarla tú ante el Tribunal del Santo Oficio y la persona no se iba a enterar de quién había sido quien lo había acusado. Ni del delito. No, tampoco del delito. De hecho, de eso se trataba, de que la persona reconociera el delito. Y muchas personas eran de, pues es que no sé ni de qué me acusan. Entonces, cuando se daba el proceso, una persona que era denunciada por brujería, se hacía todo el proceso y al final se decidían tres posibles situaciones. La primera, que la persona fuera declarada una simple embustera, es decir, una persona que solamente se dedicaba a decir que era bruja sin realmente serlo, una persona chismosa, por así decirlo, y generalmente a esas personas se les castigaba con 200, 500 azotes en la Plaza Mayor, simplemente como escarmiento. En otro sentido, las personas podían ser sentenciadas por hechicería, toda persona que tomara elementos de la naturaleza para hacer un bien o para hacer un mal. Y es ahí donde entra el mal de ojo, el amarre, el agua de calzón, todo ese tipo de cosas. Que por cierto, ahorita que comentas esto de las cuestiones de la hechicería, en ese texto de Leonor de Isla, todo se deriva porque la mujer tiene una hostería, tiene un hostal como tal en Veracruz. Ojo, esta mujer nunca se menciona que haya estado en el puerto de Veracruz. Estamos hablando que es una mujer de 26 años que tiene una hostería en el puerto de Veracruz. Nunca se menciona Córdoba. Y bueno, esa mujer, según lo que dicen las vecinas, ya sabes, las envidiosas, como doña Juana de Velázquez, que es directamente la que la acusa, ya la quemé, ni modo, quien le manda a ser tan chismosa, dice que esa mujer, que doña Leonor, sahumaba su hostería todos los días con hoja de palma y aguas benditas, ¿sí? Que era lo que hacía todos los días para que los hombres llegaran a ella. Y que había un carpintero, don Francisco Bonilla, ya lo quemé, que resulta ser que le hacía visitas un tanto personales. Iba a clavar. Iba a clavar, claro, era carpintero. Sí, iba a limar el asunto, iba a darle una lijadita. Y resulta ser una chaineada, no bueno, y que, por Dios, y él empezó, y que en algún momento se pelean estos dos personajes y la mujer empieza a murmurar, que se le veía murmurando mientras bordaba, mientras hacía las cosas, y que ella presumió que le había dado en una taza con chocolate sangre de menstruación.
O sea, sé que algo así como moronga enchocolatada. Alabado sea el Santísimo. Alguna cosa así. Es como cuando se avientan un vampirazo, pero Ándale. sin chocolate. Sin chocolate. Y lo último, se le está doliendo la cabeza. O no me Agarra nada, la última parte que enjuiciaba la Inquisición por brujería, tenía que existir siempre un pacto con el demonio. Y el pacto con el demonio siempre estaba firmado con sangre. En ese sentido, si ustedes me lo permiten, vamos a dar ya paso a la narración de la leyenda de la mulata de Córdoba. Un favorzote, díganme cuántos, media hora nos queda. Muchas gracias. Todos hemos hablado de la mulata ya, hemos escuchado algo de la mulata de Córdoba. Se dice, la leyenda cuenta de una mujer propiamente mulata. Se dice una mujer de muy buen ver, pero de mejor tocar. Una mujer que dicen había heredado de sus antepasados la manera de elaborar algunos brebajes, ungüentos, bebedizos. Muchos llegaban con la mulata para pedirle favores, para pedirle hechizos. No faltaba quien llegaba con la mulata. Mulata, mulatita, por favor ayúdame, ya estoy muy gordo. ¿Cómo no, caballero? Haga esto, haga lo otro. Sobre todo deje de tragar, verá que baja de peso. No faltaba quien llegaba con la mulata. Mulata, mulatita, por favor ayúdame, ya estoy muy grande y no agarro marido. ¿Cómo no, mujer? Haga esto, haga lo otro. Sobre todo báñese y peínese. Verá que agarra marido. Muchos llegaban con la mulata. Entre ellos también lo hacía el intendente de la villa de Córdoba. Y el intendente siempre llegaba con la misma pregunta. Mulata, ¿para cuándo me caso? La mulata sacaba en ocasiones huesitos de chabacano, a veces tiraba cartas, a veces partía un coco, a veces chupaba un limón, pero la respuesta siempre era la misma. Caballero, usted nunca se va a casar. Aquel intendente se iba, pero después de un tiempo volvía con la misma pregunta y siempre la respuesta era igual. Caballero, usted nunca se va a casar. El intendente cobró un gran rencor para contra de la mulata. Ordenó un periodo de gracia. Durante 33 días y 33 noches, frailes de la Orden de Santo Domingo estarían escuchando errores en la villa de Córdoba. Todas las acusaciones cayeron en contra de la mulata. Muchas decían que era una bruja, otros decían que era una embustera. Muchos decían que habían visto a la mulata volar encima de una escoba alrededor del cielo de Córdoba. Otros decían que la habían visto convertida en bola de fuego. Muchas afirmaban que habían visto a la mulata acompañada por un negro. Un negro bastante alto, bastante fornido. Un negro que en las noches se metía a la casa de la mulata y de la casa salían gritos, quejidos, alaridos. Toda la gente envidiosa decía que la mulata era poseída por el mismísimo diablo. Aquellas acusaciones llegaron hasta el tribunal. La Santa Inquisición ordenó que la mulata fuera hecha presa y fuera conducida a las cárceles secretas de esta muy noble y leal Ciudad de México. En las cárceles, la mulata se hizo de los favores de sus carceleros. No se le jaló un cabello, no se le trozó una uña, muy por el contrario. La mulata se hizo de los favores de todos aquellos que tenían que cuidarla. Uno de ellos le regaló un carboncillo. Con aquel carboncillo, la mulata en la pared de la celda dibujó un barco. Un barco tan perfecto, tan hermoso, que cuando lo terminó, carcelero, venga y dígame qué le hace falta a este barco. Mulata, ese barco es perfecto, a ese barco solamente le hace falta el mar. Va la mulata hasta la pared, dibuja el mar, un par de gaviotas, el sol. Carcelero, venga y dígame qué le hace falta a este barco. Mulata, ese barco es perfecto, a ese barco solamente le hace falta navegar. Y al momento que el carcelero pronuncia la palabra navegar, la mulata de un brinco va a fundirse en aquella pared, va a montarse en aquel barco, el barco cobra vida y empieza a navegar por las olas pintadas por la mulata. La mulata menea el brazo derecho gritando, ¡adiós, carcelero! ¡Adiós, carcelero! El barco se va alejando, el cielo se despeja, las gaviotas se alejan y el carcelero con los barrotes prendidos en las manos gritaba desesperado, ¡la mulata se ha escapado! ¡La mulata se ha escapado! Y es así como dicen y cuentan, que la mulata de Córdoba pudo burlar a la justicia divina en las mismísimas cárceles secretas de la Inquisición de esta muy noble y leal Ciudad de México. Bien, esa es la leyenda de la mulata de Córdoba. Creo que tenemos unos últimos... no, ya no tenemos nada de saludos. Lupita Casarrubias, un saludo a todos, a Lupita y a todos. Un saludo a todos los que siguen por allá. Muchas gracias, Alejandro. La siguiente semana, ¿qué tema tenemos?
No estoy muy seguro. Ah, qué bueno. Vamos a hablar de sus inseguridades. Vamos a traer un psicólogo. Vamos a hablar. ¿Qué ha pasado contigo? ¿De dónde viene esa inseguridad? De eso estaremos hablando en el próximo programa. ¿Tú? Yo muy bien, gracias. Ok, bueno, entonces, solamente de las inseguridades de Alejandro Romo. Muchas gracias por acompañarnos. Está por ahí. Mike Wazowski, un gran saludo de Port Sullivan. Te manda también saludo Lupita Casarrubias, nos debes un pozole, próximamente estaremos por allá. Sí, por favor también les vamos a dejar un par de imágenes de México en el Corazón con 2 recorridos que tendremos para el próximo mes de febrero. En febrero son las inscripciones, pero además también en febrero es el miércoles de ceniza. Pero eso, antes de eso son los carnavales. Y México en el Corazón quiere ir al carnaval más importante del estado de Morelos, que se realiza en Tepoztlán. Entonces vamos a ir al Teposteco, vamos a hacer el baile del chinelo y México en el Corazón quisiera que vayan ustedes. Eso será para el mes de febrero. Y también el último domingo de febrero, el 29 de febrero, aprovechando que solamente cada 4 años hay 29 de febrero, vamos a ir a la ruta del vino y el queso. Busquen la información, ya está subida en México en el Corazón para que nos puedan acompañar, por favor. Yo me despido de ustedes. Muchas gracias. Alejandro Romo. Muchas gracias, Rodrigo Machuca. Ya les dije, yo soy Abraham Villedas. Nos estaremos viendo dentro de 8 días para más charlas de leyenda, para hablar de México, de su historia y de aquello que en ocasiones no nos deja dormir. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Numar TV por su producción y bonita noche. Chao. Hasta luego. Hasta luego.